Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando grandemente este bonito y bendecido día que Dios ha puesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. La paciencia es una virtud que muy frecuentemente se menciona en la Biblia como esencial para una vida cristiana plena. A lo largo de la Escritura encontramos muchos ejemplos de personajes que demostraron paciencia en sus pruebas y tribulaciones, y cómo esta virtud los llevó a cumplir los propósitos de Dios. La paciencia es una virtud que, aunque muchas veces es subestimada, es fundamental en la vida cristiana. A lo largo de nuestro andar espiritual nos encontramos con situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de esperar y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Practicar la paciencia no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos acerca más a entender el carácter perfecto de Dios. Job es quizás el ejemplo más notable de paciencia en la Biblia. A pesar de perder todo lo que tenía, desde sus posesiones hasta su salud, Job nunca dejó de confiar en Dios. Su historia nos enseña que la paciencia en medio del sufrimiento no solo es posible, sino que puede fortalecer nuestra fe y confianza en el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 31, se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que la paciencia implica esperar activamente en Dios, confiando en que Él renovará nuestras fuerzas y nos guiará. La oración es una práctica que requiere paciencia. A veces podemos sentir que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, pero debemos recordar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Perseverar en la oración nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con Dios y a confiar en su tiempo perfecto. En primer lugar, la paciencia nos enseña a confiar en Dios completamente. A menudo nuestras propias expectativas y deseos de control nos llevan a impacientarnos cuando las cosas no salen como queremos. Sin embargo, la verdadera paciencia implica rendir nuestros tiempos y planes a la voluntad de Dios, creyendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es perfecto. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu, entre los cuales se encuentra la paciencia. Este pasaje nos muestra que la paciencia es una cualidad que el Espíritu Santo trabaja en nosotros a medida que nos acercamos más a Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, nos exhorta a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Aquí se nos enseña que la paciencia es esencial para mantener relaciones saludables y perdonarnos mutuamente. La vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo, de crecer en el día a día hasta llegar a la meta. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos anima de la siguiente forma: que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos recuerda que la paciencia nos ayuda a madurar en nuestra fe y a ser completos en Cristo. Además, la paciencia nos ayuda a desarrollar un carácter más fuerte y maduro.
Las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida son oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Cada desafío superado con paciencia añade una capa de resiliencia a nuestra vida espiritual, moldeándonos en individuos más parecidos a Cristo. Abraham es otro ejemplo grande de paciencia. A pesar de las promesas que Dios le hizo, tuvo que esperar muchos años para verlas cumplidas. Su fe y paciencia le permitieron heredar las promesas de Dios y ser una bendición para muchas naciones. En Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos menciona, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este pasaje nos enseña que las dificultades de la vida pueden producir en nosotros una paciencia que fortalece nuestra esperanza en Dios. Jesús es nuestro modelo supremo de paciencia. A lo largo de su ministerio mostró paciencia con sus discípulos, con la multitud e incluso en su sufrimiento en la cruz. Aprender de su ejemplo nos ayuda a ser más pacientes y comprensivos con los demás. La paciencia también es esencial en nuestras relaciones con los demás. Actualmente vivimos en un mundo lleno de imperfecciones y diferencias. La capacidad de ser pacientes con las personas, de tolerar sus fallos y de perdonar sus errores es una manifestación del amor de Dios en nosotros. Esta actitud no solo construye relaciones más saludables, sino que también refleja el carácter de Cristo a aquellos que nos rodean. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 y 4, nos recuerda la importancia de la paciencia en el perdón. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. La paciencia nos permite perdonar repetidamente, reflejando así el amor incondicional de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos exhorta, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es un ejemplo que debemos seguir, esperando en su tiempo perfecto para todas las cosas. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 2 nos exhorta de la siguiente forma, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia y la humildad van de la mano, permitiéndonos amar y soportar a los demás con un corazón comprensivo. Por otro lado, la paciencia nos enseña a valorar el proceso, no solo el resultado. En nuestra cultura de gratificación instantánea, es fácil perder de vista la importancia del crecimiento y la transformación que van ocurriendo durante el tiempo de espera. La paciencia nos ayuda a enfocarnos en el viaje y a disfrutar cada paso, confiando siempre en que Dios está obrando en nosotros y también a través de nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Los líderes y maestros en las iglesias deben moldear la paciencia poco a poco, especialmente en la enseñanza y el cuidado de los demás. A su vez, en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Servir a los demás con amor requiere paciencia,
pues no siempre veremos resultados inmediatos, pero debemos confiar en que nuestro servicio y honra a Dios tendrán su fruto tarde o temprano. Romanos 8, versículo 25 nos pide: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza en las promesas de Dios nos da la fuerza para ser pacientes, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Además, la paciencia es una prueba de nuestra fe. Esperar con paciencia y sin desesperación demuestra nuestra confianza en las promesas de Dios. La fe no solo se trata de creer en lo que aún no hemos visto, sino también de esperar pacientemente a que se cumpla en el tiempo de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima a no estar afanosos por nada, sino en todo, mediante oración y ruego, presentar nuestras peticiones a Dios. Nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paciencia, por lo tanto, nos ayuda a encontrar paz en medio de la ansiedad y las preocupaciones. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, nos menciona: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrid y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La paciencia en el sufrimiento por hacer lo correcto es agradable a Dios y fortalece nuestro testimonio. La paciencia nos enseña humildad. Reconocer que no tenemos el control absoluto y que debemos esperar en Dios nos hace ser más humildes y dependientes de Él. Esta dependencia nos lleva a una relación más íntima con Dios, donde aprendemos a escuchar su voz y a seguir su guía. El enseñar y discipular a quienes nos rodean también requiere paciencia, pues el crecimiento espiritual toma tiempo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos exhorta: predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11, nos menciona: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La paciencia nos permite manejar las ofensas con sabiduría y con gracia, en lugar de responder con ira y coraje. En la vida cristiana, la paciencia también nos prepara para el servicio. Muchas veces nuestro deseo de servir y hacer el bien puede ser probado por la necesidad de esperar. La paciencia nos enseña a esperar el momento adecuado para actuar, asegurándonos de que estamos siguiendo la voluntad de Dios y no nuestros propios impulsos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos exhorta de la siguiente manera: prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. La paciencia es un componente clave de la sabiduría, permitiéndonos responder con calma y con reflexión. A su vez, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, nos anima a no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia fortalece nuestra fe y nos ayuda a perseverar en la vida cristiana. Además, la paciencia nos proporciona paz interior. Cuando aprendemos a esperar en Dios y confiar en su tiempo, encontramos una paz que trasciende las circunstancias. Esta paz es un testimonio para los demás y una fuente de fortaleza en tiempos de incertidumbre. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 6, nos habla de la paciencia en medio de las pruebas y dificultades como parte de nuestro ministerio.
Menciona, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero. Como nos damos cuenta, la paciencia debe ser todo y ante todo en toda nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 7 nos dice lo siguiente: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La paciencia, por lo tanto, es una manifestación clara del amor verdadero, que soporta y espera lo mejor para los demás. La paciencia también es una expresión de amor. Esperar pacientemente por las personas y las situaciones, en lugar de forzar nuestras propias agendas, demuestra nuestro amor y respeto por los demás. Este amor paciente es un reflejo del amor incondicional que Dios tiene por nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos exhorta: correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La obediencia a Dios requiere paciencia, pues en muchas ocasiones los resultados de nuestra obediencia no son inmediatos, pero debemos confiar en el plan perfecto de Dios. La paciencia también nos lleva a una vida llena de propósito. Al aprender a esperar en Dios y confiar en su plan, descubrimos un propósito más profundo en nuestras vidas. Cada momento de espera se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos más a Dios. Capítulo 5, versículos 7 y 8 nos anima a ser pacientes. Menciona brevemente hasta la venida del Señor. La paciencia es recompensada, pues aquellos que esperan en el Señor verán cumplidas sus promesas y recibirán la corona de la vida. Espero sinceramente que esta reflexión te sea de bendición y te ayude a profundizar en el arte de la paciencia. La paciencia, aunque difícil de cultivar, es un regalo que nos permite vivir con plenitud y en sintonía con el plan de Dios. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes, buscando aprender el arte de la paciencia. En medio de nuestras ansiedades y deseos, reconocemos que tu tiempo es perfecto y que tus caminos son más altos que los nuestros. Enséñanos, oh Dios, a esperar en ti con confianza y esperanza, sabiendo que tus planes son siempre para nuestro bien. Ayúdanos a recordar que la paciencia es una manifestación de tu amor en nosotros y que en cada momento de espera podamos sentir tu presencia y encontrar paz en tu voluntad. Danos la fuerza para soportar las pruebas con serenidad y la sabiduría para ver tu mano obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos. Señor, transforma nuestros corazones para ser más como el tuyo, que podamos reflejar tu amor y paciencia a los demás, perdonando sus errores y mostrando compasión en todo momento. Ayúdanos a valorar el proceso y a encontrar gozo en el camino, confiado en paz a cada paso que nos acerca más a ti. Enséñanos a ser pacientes en la oración, perseverando con fe y esperanza. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio de tu gracia y que podamos esperar con alegría las respuestas a nuestras peticiones, sabiendo que tú nos escuchas y respondes en tu tiempo perfecto. Padre Celestial, danos la paciencia necesaria para enfrentar cada desafío con valentía y confiar en que tú tienes el control. Que en nuestras esperas encontremos oportunidades para crecer espiritualmente y también para profundizar en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros,
por tu amor incondicional y por las lecciones que nos enseñas en cada etapa de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.